Mi nombre es Lucas, tengo 21 años, tengo un OSIA y estudio Ingeniería Informática. Cuando tenía 15 años empecé a notar que estaba escuchando menos, empecé a manifestar, a decir que estaba escuchando menos y empezó siendo distracción. Hagamos un estudio y veamos, empezamos a ver y tenía una pérdida auditiva que era bastante leve. La dificultad mayor no fue cuando a él lo diagnosticaron. El problema más grande fue cuando él lo operaron y tuvo ahí sí un descenso muy importante de audición. Y tuve un día en el 2020, me junté con unos amigos y fue terrible, me costó mucho. Todas las conversaciones, cada tema, cada cosa tenía que preguntarlo y bueno, empecé a buscar algo, tenía que haber una solución. Yo soy muy inquieto y muy acelerado, necesitaba hacer algo. Y ya no era querer buscar una solución, era querer buscar la mejor solución. Era prestarle detalle al sonido, a ver cuál era más tecnológico, cuál era más nuevo. No era tener que escuchar, o sea, cambió el querer escuchar a poder elegir escuchar mejor. Terminé encontrando que había un implante que me podía ayudar. Me probé un Baja y fue como el que más me gustó, el que más cosas tecnológicas tenía. En cambio el OSIA, así yo lo saco, lo pongo. La verdad es que no se siente y eso es una de las cosas que más me gusta. De que el OSIA no te das cuenta que está. Sí te das cuenta cuando no está, porque no escuchas. Pero cuando está, ya es normal. Acá estoy 99% feliz, pero porque soy muy exigente. Empecé a escuchar diferentes sonidos, algunos que me molestaron bastante, como no sé, el ruido de la heladera, el motor, en la cafetera cuando cae el café, que hace ruido, por ejemplo, me parece una locura. Pero como el ruido que más me gustó, y creo que más me gusta, es el silencio. Como yo poder escuchar en el silencio a un pájaro. Ahí me di cuenta todo lo que él se había perdido. Yo no podía darme cuenta qué había perdido, pero sí lo viví cuando lo recuperó. O sea, ahí me di cuenta. Y la verdad que, nada, el ruido de las hojas, jugar al básquet. El día que volví a jugar al básquet, el año pasado, fui a jugar con amigos, volví a mi casa, empecé a llorar. De que había vuelto a jugar al básquet de vuelta, una cancha hace, no sé, hace 6 años que no pisaba una cancha de básquet. Y ahora con el OSIA pude pisar de vuelta una cancha de básquet. Y esas son cosas que te hacen poder disfrutar y no tener que pensar cada cosa, simplemente vivir. Hoy lo veo como que tiene la sonrisa que había perdido hace 6 años. Es como que hubo un paréntesis de 6 años y hoy es Lucas. El Lucas de antes del OSIA era bastante triste. Hoy yo sé y agradezco a mis amigos y a la gente que me rodea porque yo ahora estoy viviendo.